Sí, sí, ya inicié. Listo. Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Acá vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Java. Espero pues que les sea de utilidad, ¿cierto? Ahí se escucha bien, se ve bien. De pronto alguno tiene algún inconveniente. Sí, todo bien. Listo, perfecto. Cualquier cosita, pueden levantar la mano o simplemente se desmutean y van preguntando. Listo. Entonces, la dinámica es la siguiente. Acá tengo el pseudosoft y paralelo voy a estar abriendo un entorno real de programación, como es NetBeans. Esto simplemente para poder hacer como el símil, la comparación entre un entorno real y lo que estamos ahí con el pseudosoft. Realmente la diferencia no es mucha, pero sí es bueno que miremos pues como las diferencias que existen. Y listo. Vamos a dejar esto para hacer las pruebas y nos vamos para pseudosoft. Pues ya saben, ingresan, vienen aquí hasta la quinta opción, donde dice Logic Code. Seleccionamos pues obviamente el grupo de nuestra clase. Y por acá tengo unos ya resueltos porque me adelanté pues para ir cacharrando la aplicación, a ver qué diferencias tenía. Entonces vamos a coger cualquiera al azar. Como aquí la clase va a ser en Java, y de hecho la profesora nos dejó abierta la posibilidad de mirar cualquier lenguaje entre estos, pues para fines prácticos lo voy a hacer en Java. Entonces, voy a retomar algunos conceptos de la clase pasada. Lo primero que nos arroja la aplicación es un paquete principal, un public class, donde está el programa completo. Pues esta pestaña del programa. Y el método main, la clase main, que también la arroja por defecto el programa, es la llave de entrada de todo programa. Toda aplicación que usted construye tiene que tener un punto de entrada, un código que se va a ejecutar de primeras. En estos casos y para estas aplicaciones pequeñas, siempre es este primer método main que nos arroja por defecto la aplicación. Entonces, miremos. Por lo general, las personas que tienen grandes cantidades de dinero dejan todo su bien económico a sus hijos, de forma que cada uno le toque la misma cantidad. Entonces, vamos a ir anotando qué es lo que nos están pidiendo. Ya sabemos que vamos a dejar una herencia, pero en ocasiones esto no ocurre. En el caso de Pedro, él decidió que la herencia que iba a dejar en dólares debía de ser repartida entre sus tres hijos de forma proporcional a sus edades. ¿Cuál sería el valor que corresponde a cada uno de sus hijos? Entonces, los datos que nos van a entrar al programa son: la entrada estará contenida por la herencia en dólares que dejó el padre y la respectiva de cada uno de sus hijos. Y la salida estará determinada por tres valores, los cuales corresponden al valor que le corresponde a cada hijo. Entonces, aquí la aplicación nos va a arrojar unos datos de entrada, ya les voy a mostrar cómo se leen, y unos datos que nosotros tenemos que imprimir. Cantidad de dólares, edad del hijo uno, edad del hijo 2, edad del hijo 3 y cuánto le toca a cada uno. Entonces, vamos a hacerlo pues como nos lo indica la clase. Lo primero son requerimientos. Requisitos funcionales. De pronto alguien que levante la mano, ¿cuál sería el primer requisito funcional que nos están pidiendo?
¿Alguno quiere aportar ahí? Entonces, el primer requisito que nos están pidiendo es que necesitamos recibir unos datos, en este caso la plata total y la edad de los tres hijos, y a eso vamos a calcular la distribución del dinero según la edad. Más requisitos funcionales identificamos, pues de momento solamente eso, ¿cierto? Nos están pidiendo, nos van a dar un dinero y una edad y tenemos que saber qué le tenemos que dar a cada uno. Los datos de entrada y de salida, pues los tenemos acá obviamente, ya están dentro del programa. Y de las reglas de negocio, tenemos una matemática, ¿cierto? Entonces, nos van a dar un dato. ¿Qué será? Valor, herencia. Entonces aquí empezamos con las primeras cosas. Esta manera de escribir, que ya la han visto como la profesora la hace en clase, se llama camel case. ¿Qué significa eso? Que la primera palabra, bueno, cuando la variable tiene más de una palabra, se coloca la primera palabra completa en minúscula y cada palabra siguiente empieza con mayúscula. Valor, herencia, si fuéramos a escribir más cosas sería mayúscula de, mayúscula cada, mayúscula. Entonces, valor herencia que va a ser igual a, esto es un dato dentro obviamente, edad 1, edad 2 y edad 3. Vamos a ir traduciendo esto a código de manera rápida. Entonces, la profesora hizo una anotación interesante dentro de la clase y es que ella dijo que no todo se va a hacer dentro del método main. ¿Qué significa eso? Como les mencioné, esto que está acá es el motor de entrada de la aplicación. Aquí se va a ejecutar todo de primero, por eso no significa que no podamos hacer cosas en otras partes. Entonces vengo para mi ejemplo aquí en NetBeans. Como pueden ver, este es el método main. Tengo unas instrucciones, pero tengo un método. Recuerden que el método es solamente una capsulita que tiene acciones. Tengo un método que está por fuera del método main y lo puedo invocar para que las instrucciones que están dentro del método sean ejecutadas. Entonces, vamos a declarar primero las variables que necesitamos, pero para leerlas se tiene que instanciar un lector. Eso es algo con lo que tiene que empezar siempre el programa de cada uno. Y es escáner. Esta primera cosa es una instancia. O sea, estoy llamando a la clase scanner, que es una de las librerías que ya están por defecto en Java, ¿cierto? Que es lo que me permite entrar datos por teclado, o bueno, por programa en este caso. Le asignamos una variable, por costumbre, yo la llamo lector. El lector va a ser igual a nueva instancia. A una nueva instancia de la clase scanner, entonces colocamos new scanner, entre paréntesis, system.in. Y siempre todo programa en Java, cada línea de código donde termine la sentencia lleva un punto y coma. Siempre, eso no puede faltar. Cuando trabajamos con motores de programación, ellos nos facilitan algunas cosas. Como podemos ver, aquí tengo lo mismo, scanner lector igual a new scanner y me sale que tengo un error. Eso es algo
que me parece muy charro pues de esta aplicación, que no muestra los errores hasta que los ejecutamos. De hecho, si lo doy submit, me dice que hay un error en la línea 7. Esto es muy importante. De lo principal que usted tiene que hacer cuando está programando es aprender a leer errores. Eso es de lo más importante que hay, porque eso es lo que más nos enfrentamos los programadores, que es estar leyendo todo el tiempo el programa. Me dice, en la línea 7 hay un error, no se puede encontrar el símbolo. ¿Por qué? Porque este programa en particular no lo instancia. Aquí pues los motores nos permiten hacer esto automáticamente, pero acá lo vamos a hacer manual. Entonces le vamos a decir que para este programa yo tengo que importar la librería que se llama de la clase java.util.spanner.com. Aquí le estoy diciendo que del programa Java llámeme la librería útil y sáqueme ¿cómo se dice? El objeto escáner. Y ya eso me permite procesar pues de manera correcta. Entonces, los primeros datos que nos están pidiendo vamos a ingresar. Entonces aquí tenemos que mirar qué nos están pidiendo recibir y qué nos están pidiendo imprimir. Hay varios tipos de datos en toda la programación. Estos datos que son enteros, voy a ver qué tengo. Qué pena, Miguel, esto no me avisa si llegan mensajes. El programa este que les mostré es como donde se programa generalmente en Java, ¿cierto? Obviamente hay frameworks, obviamente hay otros entornos de programación, pero esto es como lo más básico que hay para aprender a programar Java, que es NetBeans. ¿Por qué lo uso? Para poder hacer un símil de donde ustedes van a aprender realmente y donde estamos aprendiendo en clase, porque hay algunas diferencias pues, que es necesario tomarlas en cuenta. Y pues esto tiene algunas facilidades obviamente y permite hacer algunas prácticas, ya que muestra los errores, te muestra exactamente dónde se está fallando el programa, entonces es práctico programar pues acá. Listo. Entonces, nos dicen acá que necesitamos recibir unos datos, pero como pueden ver hay una diferencia. Estos datos no tienen un punto y unos decimales. Cuando no tienen decimales, los datos se llaman enteros, lo que en Java se traduce como un int. Siempre cuando vamos a declarar una variable, hay que decir de qué tipo es. Bueno, al menos en Java. Esta variable es de tipo entero. Pero como podemos ver, aunque vamos a recibir este tipo de datos, lo que realmente nos están pidiendo es ese tipo de dato que tiene decimales. O sea, tenemos un punto y seguido pues por números, ¿cierto? Este dato no lo almacena el tipo entero. Tenemos que decirle que es un double. Este nos permite almacenar con decimales. Van a ver que hay una diferencia entre double, float, chart, y es la cantidad de números que pueden recibir. Eso pues ya lo verán más adelante, ¿cierto? De momento vamos a trabajar con double, que es el más grande de todos. Entonces, tenemos una variable que va a ser cuánto dinero vamos a recibir, ¿cierto? Esta variable la llamamos valor herencia. Se puede dejar así, se puede instanciar de preferencia, ya que los datos van a venir por teclado. Espera un momentito. Ya que los datos nos los van a entregar, perdón, por el mismo programa, vamos a decirle de una vez que lo almacene. ¿Cómo se almacena un dato? ¿Cómo lo recibimos?
me vengo primeramente aquí para NetBeans. Este lector, si miran, el mismo programa me muestra a qué está haciendo referencia, lo subraya de color. Entonces me dice que invoco esta clase scanner, que es la que me permite recibir los datos, pero le tengo que poner un nombre. Es como cuando en clase estamos mirando la clase gato, esta puede ser la clase gato, y este es el Angora. Tengo que decir cómo se llama ese gato. Entonces, este escáner tiene el nombre del lector, le vamos a decir .next y el tipo de dato que va a recibir. Entonces, va a recibirlo por medio de lector.next double. Normalmente en Java siempre maneja camel case, entonces por lo general cuando incluso las mismas variables de instancia del Java manejan el camel case, que es la primera palabra en minúscula y seguida de mayúsculas. Como esto es un método, como esto es una función de la clase scanner, lleva paréntesis, abro y cierro, y termina con punto y coma. Vamos a hacer lo mismo con las otras variables, entonces vamos a poner edad 1 igual a lector.next double. Hola mamita, ¿cómo está? Bien, acá estudiando, mamita hermosa. ¿Sí? En la habitación. Eso que estamos haciendo acá, estamos instanciando una cosa que permite leer datos del teclado o datos pues desde otras entradas y estamos asignando las variables que necesitamos para el programa, ¿cierto? Y las estamos leyendo, obviamente. Hasta este punto, el programa, ¿qué nos va a decir? Bueno, ya sacar error, listo. Error en ejecución, respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque está permitiendo almacenar datos, pero de momento no está sacando nada, ¿cierto? De hecho, acá nos muestra valor esperado, nos muestra pues que nos entregó X datos y teníamos que entregarle algo, no lo estamos haciendo. ¿Cómo se entrega un dato? Para mostrarlo, yo utilizo esta sentencia. Este también es algo de Java, se llama system.out.print. Eso tiene algunas variables, ¿cierto? Como en este caso ln, que es lo que permite hacer interlineados, o sea que se muestre al momento de imprimir en una línea, encuentra el ln y salta a la otra línea y me muestra varias cositas pues seguidas y no todo en una sola línea. En este caso nos están diciendo que los datos se tienen que imprimir seguiditos. Como mira, no hay interlineado, sino que hay un pequeño espacio. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Hasta este punto no hay lógica todavía, no hay matemática. Solamente estamos instanciando las variables. Las creamos, les estamos dando un valor, que es el que se les va a asignar. Estamos diciendo que me permite valores con decimales. Eso no significa que no pueda recibir enteros, también puede recibir enteros. Y ahora vamos simplemente a imprimir, a mostrar cómo se imprime. Todavía no va a tener lógica. Entonces yo le voy a decir system.out.print bueno, aquí el caso es que tendríamos que imprimirlo de otra manera. Bueno, ¿cómo te parece? Este punto print es una función, que significa que lleva corchetes y dentro de los corchetes, termina con punto y coma, dentro de los corchetes, si vamos a imprimir palabras, lo ponemos entre comillas y ya podemos imprimir lo que sea. Vamos a hacerlo acá. Tengo este system.out.println. Si yo pongo palabras y no le coloco las comillas, bueno, aquí de inmediato me saca un error, ¿cierto?
porque lo toma como si fuera una variable. Y acá me escupe un error, una excepción, que es de las que les digo que hay que saber leer. Entonces me dice, el proceso fue retirado del programa con un error. Me dice dónde está el error, me lo describe. Aquí básicamente el error es que si no le coloco comillas a las palabras, me lo pone como si fuera una variable. Con comillas ya puede imprimir lo que sea. ¿Cierto? Para imprimir varias cosas al mismo tiempo se separa en Java con un más. Le ponemos el respectivo espacio. Y me imprime todo de seguido, ¿cierto? Ahora, podemos imprimir también valores numéricos sin la necesidad de poner variables. Y aunque no es buena práctica, dentro de la impresión se pueden hacer operaciones matemáticas. Podemos poner cualquier tipo de suma, cualquier tipo de resta, bueno, lo que sea. Se puede hacer dentro de la impresión. Claro que hacer las operaciones matemáticas pero no es como lo óptimo, ¿cierto? Pero para fines prácticos se puede hacer. Entonces volvemos al código. Entonces, ¿qué necesitamos imprimir? Estamos recibiendo el valor de la herencia, estos son los datos de entrada y necesito un valor de salida, ¿cierto? Si me dan tres datos a los que tengo que aplicarles una matemática para que me escupa tres resultados, ¿qué significa? Que necesito tres variables más. Entonces, esto se llama inicializar una variable, que es que yo la declaro, le asigno, perdón, un momento, que esto no me está mostrando absolutamente nada. Bueno, qué pena. Hasta el momento tenemos estas variables que podemos dejarlas sin ningún tipo de valor, que sería ponerlas solo con un punto y coma. Cuando yo les asigno un valor, las estoy inicializando. Pero si no las necesito inicializar, yo puedo declarar todas en una sola línea, que es lo que voy a hacer. Entonces le voy a poner herencia 1, que va a ser respectivo con la primera edad que me dijiste. El segundo dato, siempre que vamos a separar en Java, se separa con comas. ¿Listo? Y se lo voy a mostrar acá de hecho. Herencia 1, coma, herencia 2. Punto y coma. Acá me dice que las variables son escritas pero nunca son leídas. Pero como tal no hay un error. ¿Por qué? Porque esto se puede instanciar de esta manera. Y me ahorro tener que estar haciendo esto. Tenerlo que escribir tantas veces. Entonces, para fines prácticos, herencia 1, herencia 2 y herencia 3. Finalizo siempre con punto y coma. Recuerde que cuando usted no ponga punto y coma, créalas que va a haber un error. Siempre. El código no se va a ejecutar correctamente porque va a pensar que de acá la sentencia sigue aquí. Si yo hago esto, el código me lo va a reconocer y no me va a sacar ningún error. Porque hasta que no vea el punto y coma, él no para de leer esa línea. Entonces, si ahora con punto y coma, estas variables ya están escritas, pero de momento no tienen ningún valor. Entonces, ya tenemos las variables listas, ya sabemos cómo inicializarlas, sabemos que para poder leerlas, para poder que entren datos, necesitamos declarar esta librería pues de Java que es scanner, con el método pues system.in obviamente, y pues de momento tenemos solamente esto inicializado y sabemos cómo imprimir un resultado en pantalla, que es como nos lo están pidiendo acá.
Ya vamos a ver lo que es la parte de la matemática, cómo se ejecutaría, qué cositas le podemos hacer. Y hay una cosa muy interesante que se llama castear. ¿Qué es castear? Es que a mí me entregan un tipo de dato y yo lo convierto en otro tipo de dato. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Si yo, por ejemplo, aquí declaro un double alt va a ser igual a 55. Vamos a decirle, tengo un double que se va a llamar aus, va a ser igual a 88. Y uno que se va a llamar double resultado, bueno, hagámoslo más fácil todavía, va a ser igual a alt más aus. Y aquí vamos a imprimir resultados. Pero si yo sumo 1 con 2, me tiene que dar 3, ¿sí o no? Aquí, 3.0. ¿Por qué? Porque son de tipo double. Si yo los declaro enteros, me quita el punto 0 y me deja solamente el 3. Entonces, ahí tenemos una suma de números. Esto es posible, ¿por qué? Porque son números. Pero aquí es donde entra la parte de castear. ¿Qué significa? Si yo esto le digo, por ejemplo, alt, punto. Bueno, aquí no me deja hacer el toString. Vamos a decir que esto va a ser un new. A ver si me reconoce la sentencia. Como pueden ver, ya no tiene el punto 0. ¿Por qué? Porque yo a esta variable, que proviene de una suma de doubles, o sea, de números reales con decimales, yo le estoy diciendo, oiga, ya usted no va a ser un double, ahora usted se va a convertir en un int. Y esto aplica para absolutamente todo. Si yo lo quiero convertir en un string, bueno, aquí hicimos un resultado, el error mismo me lo dice, un double no puede ser convertido en un string, o sea, un número no puede ser convertido de esta manera, ojo, solamente de esta manera, en una cadena de caracteres. Obviamente sí hay maneras de hacer esto, eso pues ya lo veremos más adelante. Les digo esto que existe la función de castear porque necesitamos arreglar este double. Vamos a ver si de pronto acá me da un ejemplo. Vamos a ver, esto va a ser un 10, esto va a ser un 3 y vamos a dividirlo. Miren la cantidad de decimales que esto me arroja. Este 3.333333, todo eso, es lo mismo que me va a arrojar este programa, perdón. Es lo mismo que me va a arrojar este programa. O sea que si yo hago la división que necesito hacer para poder mirar cuánto le toca a cada uno, eso me va a arrojar una cantidad de ceros. ¿Cómo solucionamos ese problema? Para eso usamos el casteo, o sea, vamos a modificar esa variable, pero ya vamos a ver cómo se hace. De momento, ¿alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia? ¿Alguien alguno que quiera aportar algo antes de continuar? Suegrita, sí, señora, me avisa cuando, que lo que pasa es que estoy en una reunión a acabar. Siempre los términos dobles van a ser utilizados al construir, los demás. Siempre la terminología es igual siempre, todo. Qué pene mil. Si estabas hablando se te escuchaba muy pasitico.
momento fue que se le activó el micrófono. Entonces, continuemos. Listo, entonces ya tenemos los datos que necesitamos de entrada, los datos que vamos a sacar, los datos de salida y cómo los vamos a imprimir. ¿Qué falta? Vamos a hacer ahora la matemática. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Pues aquí es donde nos sentamos a pensar, ¿cierto? Entonces, nos van a entregar un número, ¿cierto? Van a entregar un 500, por ejemplo, y nos van a entregar unas edades que son 17, 20 y 22. Entonces 39, 59. Listo, entonces tenemos que repartirlo de manera equitativa. Entonces primeramente necesitamos que la suma de estos se convierta en, o sea, la suma de estas edades se convierta, ay, perdón, lo estoy diciendo al revés, qué pena, que el dinero que nos están entregando se divida entre la suma total de esas edades, para poder que tengamos el valor ya para fragmentarlo entre cada uno de manera pues equitativa. Entonces, primeramente, para este caso serían 500 y 259. Bueno, nos arroja este dato. Bueno, alguien que me quiera ayudar aquí con la matemática. A ver. Esto por el primero que tiene 17, da 144,07. Listo, ahí está. Entonces, primeramente dividimos el dinero por la cantidad total de datos que nos están dando para poder obtener el por cuánto vamos a multiplicar cada dato y cuánto le va a tocar a cada uno. En este caso, 17 nos da un resultado, 20 nos da otro resultado. Vamos a verlo acá. 500 dividido 59 por 20 nos tiene que arrojar el 169. Ahí lo tenemos. Y pues lo mismo será para el último. Entonces nos venimos a nuestro código. Y tenemos dos opciones. Para motivos prácticos, pues vamos a hacerlo de la manera larguita, ¿cierto? Ya que, como les digo, esto es lo que se va a ejecutar de primeras. Pero lo que nos van a pedir es que tengamos métodos por fuera de la clase principal. Entonces, bueno, vamos a decirle, ¿cómo se crea un método? Vamos a decir, publish, primero, el tipo que tiene, de la clase pasada estamos viendo que tenemos el tipo público, el tipo privado, el tipo protect y el tipo package, ¿cierto? Para este caso vamos a usar el tipo public. Static. Static significa que nos va a cargar de inmediato el método para poder utilizarlo en cualquier parte del código. Y acá podemos poner void, que significa que no me va a retornar nada. O podemos poner, pues que en efecto sí nos va a retornar algo, ¿cierto? Para este caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar las 3 edades al método y eso nos va a arrojar el resultado que estamos esperando acá. Bueno, entonces vamos a hacerlo de manera completa aquí. Lo que vamos a dar es un double, tenemos que decir qué tipo de datos es el que vamos a retornar y le vamos a asignar un nombre al método. Entonces, calcular, por poner cualquier cosa, ¿cierto? Estos dos paréntesis me dicen a mí que aquí adentro voy a poner la cantidad y el tipo de parámetros que voy a recibir. Y las llaves es
lo que va a ir dentro del método, las acciones que va a realizar este método. Entonces, ¿qué tipo de parámetros le vamos a dar? ¿Qué va a recibir? Va a usar double, hay que decir el tipo de dato, perdón, y se acostumbra por buenas prácticas a que el dato que yo le voy a meter ahí sea el mismo de la variable, o sea, el dato que va a recibir esto se acostumbra a que se llame igual a la variable que le va a entrar. Obviamente hay casos donde eso no aplica y es cierto, pero para que entendamos mejor el código, pues de esta manera es como lo más óptimo. Le ponemos valor herencia. Y aquí, como solamente le estamos diciendo, hey, te va a entrar un tipo de dato, pues no le vamos a asignar ningún valor ni nada. El siguiente va a ser doble. Note que se separa con coma, ¿cierto? El siguiente es double. Edad 1, coma, double, edad 2 y double, edad 3. Aquí no finalizamos con punto y coma porque esta cosa que estamos declarando es un método y como podemos mirar, aquí estamos diciéndole, hey, vas a recibir estos parámetros, pero ahí no termina el código. Aquí es donde vamos a escribir el cuerpo del mismo. Y comenzamos. Entonces, esa primera variable, que es la plata, pues que vamos a tener, la vamos a dividir por el total de edades. Entonces le vamos a decir double suma. Vamos a declarar una variable que se va a llamar suma. Bueno, total. Perdón. Sí, vamos a llamarlo de esta manera. Hay muchas maneras en las que se puede arreglar variables, en las que se puede modificarle valores, en las que usted puede cambiarle varias cosas a una variable, pero pues para no complicarnos mucho y pues para no enredarnos mucho, lo va a hacer de una manera pues más extensa. Esta no es la manera más óptima de hacerlo, ni la más rápida, pero sí es la que nos permite entenderlo como mejor. Entonces, esta variable suma va a ser igual a edad 1 más edad 2 más edad 3. Ahí tengo la suma de estas variables. Ahora vamos a almacenar esta división. División va a ser igual a valor herencia No está mal. dividido No. suma. No solamente podemos sumar números, sino que como estamos viendo, aquí estamos sumando y dividiendo variables. ¿Por qué? Porque ellas son las que contienen los números, ¿cierto? Aquí terminamos con punto y coma también. Entonces aquí tenemos la primera parte que sería coger esos 500 y dividirlo por el 59. A ver, en esta parte, para no extender mucho este código, pues voy a saltarme directamente a la parte de imprimir. Aquí voy a cambiar esta parte. Este tipo de dato lo que me va a devolver va a ser un string, una cadena de caracteres, ya que, pues para aligerar un poco este código, ya que si bien me están pidiendo que imprima estos números, en ningún momento me están diciendo que tiene que ser en ese tipo de dato número. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Le voy a decir return. ¿Esto qué es? Todo lo que me haga este método me va a devolver una sola cosa. ¿Qué cosa? La que yo quiera. Pero tiene que ser a través del return.
Entonces aquí yo le voy a decir, usted me va a devolver eh, pues aquí sería por pares. Pares. Aquí toca hacer una cantidad de cosas para poder castear esto. De pronto me extiendo mucho en la explicación. A ver, pedir un número decimal de Java. Eso es otra cosa. Siempre que usted necesite hacer cualquier cosa con métodos, con funciones, que se me olvidó cómo declarar una variable, que se me olvidó que es un double, usted lo escribe así tal cual usted se le ocurrió pensarlo, que en alguna parte eso tiene que salir. De recomendación, siempre busquen Stack Overflow, que es como el foro más grande que existe, bueno, de los más conocidos, pues por lo menos de todo el lenguaje de programación, de todo lo que tenga que ver con programación, que ahí alguien ya tuvo esa duda y ahí otro alguien ya se la respondió. ¿Cómo limitar la cantidad de decimales de un double? Y aquí me dan varias opciones. Con un punto format, pues esto ya es instanciar más clases y es hacer otro tipo de cosas, pero creo que me voy con esta. A ver. Estas cositas. A ver qué me dicen por acá. Original value. Este es un número largo. A dos decimales. System.out format. Listo, esta me sirve. System.out format. Bueno, aquí lo que estoy haciendo básicamente es mirar cuál es la manera como más óptima de castear ese string que yo voy a devolver. Están diciendo que le diga. El porcentaje se refiere a format, al ser una función de Java también, es una función de este entorno de programación. Ya eso recibe algunos valores, en este caso son estas cosas que nosotros las vemos pues como raras, pero él ya sabe qué es lo que tiene que hacer con eso. Te me está diciendo que esto se refiere al número, esto a la cantidad de decimales que va a recibir, en este caso 2, y este será pues la segunda, el segundo dato pues que recibe, que ya el sistema sabrá qué hace con él para devolvérnoslo en solamente 2 decimales. Y ese es el que vamos a usar. Bueno, vamos a dejar este aquí de momento. Return suma, como por poner cualquier cosa, vamos a dejar esto de lado un momentico. Ya le vamos a dar uso a este método. Esto es necesario hacerlo de esta manera porque, como les dije, pues la profesora nos pide que tengamos métodos por fuera de la clase principal, pero para fines prácticos pues voy a aligerar esto un poco. Entonces, system.out.format me dice, a ver cómo me dice que lo haga. Entonces, ese es el formato que le va a dar y esta es la variable a la que le va a dar formato. Listo, perfecto. Esto es un porcentaje. Sí, es un porcentaje. Punto 2 es el guión variable. Entonces, coma y herencia 1. Y pues repetimos la acción porque vamos a imprimir 3 herencias.
Nuevamente, hay maneras más óptimas de hacer este código, pero tenemos que entrar en unos conceptos pues un poquito ya más largos, que no creo que ni siquiera los lleguemos a usar en este semestre. Como esto no nos muestra los errores, pues sí que tener cuidado de lo que estamos copiando. Punto out, punto format. Entre 3 y punto y coma. Listo, aquí lo que estoy haciendo es darle formato a esto para poder que se imprima, ¿cierto? De hecho, quiero ver si yo puedo almacenarlo de esta manera. Sí. Esto es parte de lo que les había mostrado, lo que es castear, ¿cierto? Punto to string. Format. Decimal. Value of. Entonces esto no sirve. Encontrar el método. String, value. Bueno, pues aquí la idea sería castear estos números para que se nos conviertan en palabras y poderles dar dicho formato. En caso de no poder hacerlo de esa manera, pues sí me toca entrar en un concepto un poquito más larguito. Qué pena, permítanme un momentico, por favor. Yo voy a buscar unas cositas acá que necesito y ya pues vuelvo en 2 minuticos. Listo, bueno, qué pena. Y ahora sí, lo que necesito es esta función, que lo que me permite es básicamente lo mismo, es el mismo casteo, vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que no vamos a convertir de formato string, o sea, de palabras, a darle un formato, sino que lo vamos a hacer directamente con el número. Entonces vamos a utilizar esta función de Java, math.round, le vamos a decir qué número es el que vamos a convertir, se multiplica por 100D y se divide por 100D. Pues esto ya es algo predeterminado, que me dice de cuánto va a ser el formato. Esto simboliza el número, estos los decimales,
Y esto pues es otra variable que necesita la función para funcionar, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces venimos acá, esto pues, de momento no le vamos a dar uso. Punto. En este caso no vamos a utilizar el interlineado, así que pues podemos dejarlo en println. Y necesito una variable que se va a decir, que se va a llamar over, va a ser herencia repartida, que va a ser igual a valor de herencia dividido. Aquí la matemática funciona exactamente igual que en la vida real, ¿cierto? Entonces, pues primero se hace la división que la suma. Si en este caso necesitamos que se hagan primero las sumas que la división, entonces ya saben, paréntesis, obviamente, edad 1 más edad 2. Lo óptimo, a ver, como les dije, si ustedes hacen esto, el programa igualmente va a reconocer que como aquí no hay un punto y coma, el programa sigue aquí. Entonces lo óptimo siempre, siempre que el código no se extienda mucho, mucho de esta manera, para que sea mucho más fácil leerlo. Entonces, nuevamente, para fines prácticos, pues vamos a comenzar a utilizar el interlineado. El más edad 2 más edad 3. Esto es lo que ya hemos mostrado aquí en la calculadora, que tenemos un 500 y lo dividimos por el 59, ¿cierto? O sea, ya con las variables almacenadas, obviamente. Este es el valor repartido y lo vamos a utilizar acá. Entonces, vamos a ver cómo es que se usa la función nuevamente. Vamos a decir, a ver, más imprimir, ¿no? Más un, a ver, una herencia repartida por edad 1. Yo estoy diciendo multiplíqueme ese 500 por 17, lo que ya habíamos visto. Todo entre paréntesis, porque lo vamos a multiplicar como habíamos visto en la sentencia del método. Pues vamos a multiplicar por 100D y lo vamos a dividir por 100D. Vamos a imprimirlo a ver qué es lo que nos saca. Pues obviamente me saca error de compilación, pero en clase herencia en la línea 11. Ah, bueno, pues este momento no le vamos a dar uso. Entonces, no. Ajá. Listo, respuesta incorrecta, pero todo está corriendo bien. Falta castearlo. El mod.round lo que hace es que nos redondea el número al valor más cercano, ¿cierto? Que en este caso sería un entero. Entonces tenemos que decirle que vamos a hacer un double. Vamos a castear como les mostré hace un momento para que sea un double. Vamos a decir que me redondee el número a esta cantidad de decimales. Y lo tenemos así tal cual nos lo está pidiendo el programa.
Listo. Entonces no queda más que imprimirlo de esta misma manera con todos los demás. Les digo, esta no es la manera más óptima de hacer el código, pero pues de cualquier otra manera nos extenderíamos demasiado. Punto 2, punto, print, ln. Vamos a decir que nos va a imprimir un double. Vamos a llamar, perdón, vamos a llamar a la clase math.run. Evidencia repartida por quedas 2. Este código me queda más largo que... Ah, bueno, claro. Esta parte la vamos a multiplicar por 100D y la vamos a dividir también por 100D. Esto es lo maluco, que esta aplicación no permita copiar y pegar, que toca pues repetir mucho manualmente. Y vamos a hacer la última. Vamos nuevamente a darle un double, que va a ser math.round. Herencia repartida por edad 3 y finalmente por 100D y dividida 100D. Imprimimos esto. Hay un error de punto y coma, claro que un error de punto y coma. Ahí, a ver, me está imprimiendo un error. Ah, claro, lo está operando de esta manera y le estamos dando un interlineado. Vale. Solo quitar el ln, que como lo mencioné es el interlineado, y simplemente le vamos a decir acá más un espacio y acá también más un espacio. ¿Esto qué es? Como les mostré, podemos imprimir varias palabras, pero hasta un espacio es una cadena de caracteres, es un carácter, ¿cierto? Entonces, si yo no le digo que tiene ese espacio, pues me lo voy a imprimir todo junto y nuevamente me va a hacer el error. Entonces, imprimámoslo de esta manera. Supongo que igualmente me va a salir un error, sí. Y ya sé cuáles son estos dos. Aquí me muestran los valores tal cual se los estaba dando, ¿cierto? Me muestra también todo de manera correcta, todo de manera correcta. El error en estos dos es algo con lo que de hecho no he podido, me perdonan ahí, y es que este numerito tiene 2 decimales. Aquí me lo está entregando solo con un decimal. Bueno, realmente en esa partecita, pues, no sé por qué me lo está imprimiendo de esa manera. Ahí ya lo que tocaría hacer sería casteos. Y necesitaría entrar en conceptos un poco más grandes. Pero bueno, hasta esta parte, pues, por lo menos podemos ver que el programa funciona correctamente. Ya, pues, internamente yo me pondría a hacer el casteo de cada una de esas variables y ya les mostraría pues cómo se organiza de manera óptima el código usando métodos por fuera de la clase main y usando el casteo correcto para que me entregue los 2 decimales.
Yo creo pues que con este ejemplo ya tenemos cómo se leen variables, cómo se declaran variables, incluso cómo podemos arreglarlas, ¿cierto? Cómo las podemos arreglar para poder que nos den el formato que necesitamos. Porque claro, vamos a hacer el ejemplo acá. Bueno, se daña el código. El caso, si yo le quito este mat.round, me va a entregar una cantidad gigantesca de decimales. Ya sabemos imprimir variables. Chicos, nada, yo quiero saber qué dudas tienen, cómo quedan. ¿Les sirvió de algo? ¿Quieren mostrar algún ejercicio propio? ¿Alguna cosa? No, Daniel, pues por mi parte, parce, aprendiendo es bastante porque la verdad es que, como te había comentado antes, no estoy muy familiarizado con muchas de estas plataformas, ¿cierto? Entonces sí, como cogiendo pues como cositas, lo que vos nos explicaste ahorita, ya uno va aprendiendo como, ya se va asimilando lo de la teoría, como ya sentarlo al programa directamente. Entonces ya como que uno se va haciendo, cada día uno como que va amasando más pues esos conocimientos. Epa, de todos modos, como les mostré, cualquier cosa que necesiten, pues por primera parte me la pueden preguntar, ¿cierto? Eh, Como yo mantengo pues aquí en el computador, yo abro aquí fácilmente el WhatsApp web y pues les puedo responder. La otra es que cualquier cosa que no entiendan, es que yo necesito que este número no tenga decimales, ¿cómo es que le hago? A mí se me olvidó eso. A ver, ¿cómo quitar los decimales de un double? Y acá el mismo Google me da las opciones, cómo limitar los decimales, cómo redondear un double, redondear es pues quitar los decimales. Me muestra videos, ¿cierto? O sea, todo lo que usted quiera preguntar, alguien ya lo preguntó. La idea es no volver a inventar la rueda, ¿cierto? Entonces, apoyarnos pues de saber buscar los errores, saber leer qué es lo que nos están diciendo. A ver, acá qué me están diciendo. Un double, no puede, no, double cannot be referenced. Bueno, eso es otro error. Pero el caso, los mismos entornos de desarrollo, por lo general, este no lo hace. ¿Cierto? Este no lo hace, pero igualmente aquí pues sí nos muestra algún que otro hint, alguna sugerencia. Pero los entornos nos dicen, a ver, aquí hay un error, ¿qué tipo de error hay? Por ejemplo, acá nos dice sugerencias. Mira, esta variable la estás declarando, pero nunca la estás utilizando. Entonces la idea es primero aprender a leer esos errores. También nos podemos apoyar. Yo particularmente, yo no uso Google Translate. Yo uso este que me parece pues mucho más acorde, no traduce palabras, sino que traduce contextos, ¿cierto? Es mucho mejor. Mucho, los voy a dejar por acá. Qué pena, Juan, por eso era lo de que abrieran los micrófonos, porque esto no me está avisando que están enviando mensajes, ¿cierto? No sé si ya lo solucionaste o si todavía lo tenés. A ver, me aparece error en la línea 11 y todo está bien. Juan, ¿me escuchas? Fue cuando borraste double suma igual a edad 1 más edad 2 más edad 3. Borraste todo eso, ¿cierto? Sí, esta parte era un método que tenía, que se está usando por fuera, pero no lo voy a usar de momento, pues por practicidad, ¿cierto? Ya que lo hice aquí directamente. Entonces borro desde retalk suma hasta public static string, que era calcular double, Bor- valor herencia. Borra todo el método. Borra todo el método, o sea, desde el public static double o public static string, como lo hayas copiado, borra desde eso hasta donde finaliza la llave. Mira que esto abre con llaves y cierra con llaves. Entonces borra hasta donde cierra esa llave. Este obviamente no lo puedes borrar, porque este es el paquete principal de la clase. Listo, ya la borré. Listo. Gracias. Listo. Esta partecita, como les digo, esta sí la voy a mirar yo por aparte, porque esto no debería estar entregando de esta manera.
Ahí sí me queda la duda, pero yo les voy a compartir el código ya resuelto de cómo castear correctamente cuando solo me entrega un decimal para poder que tengan ahí el dato, porque esto aparece en todos los ejercicios, bueno, no en el 100%, pero sí en un gran pedazo de los ejercicios. Acá almacenando datos, también toca castearlos, en todo lado toca hacer ese movimiento de estar casteando los datos que vamos a imprimir, así que esa parte sí es necesaria pues que se los mando. Chicos, nada, ya pues con este pedacito, yo creo que de hecho me extendí bastantico. Ahí me disculpan la demora, pero quería pues explicarlo lo más completo posible. Pues como les digo, ya tenemos cómo instanciar variables, cómo meterles datos adentro, cómo imprimir esos datos. Ya sabemos qué se puede hacer con la matemática, que una variable puede ser igual a, ¿cierto? Y le metemos la matemática. Esta parte no se les puede olvidar. Todo lo que instancien debe estar importado y para este entorno toca hacerlo manualmente, ¿cierto? Esta clase obviamente queda grabada, supongo que el compañero se las va a compartir, se pueden basar en ella o les puedo incluso compartir la fotico de este código para que se basen en él para hacer los otros ejercicios. Y nada, muchas gracias por asistir. Daniel, muchas gracias. Sí, yo ahorita ya descargo ya el video y lo comparto en el grupo, ¿listo? Listo, compa. Como les digo, igualmente cualquier cosa me pueden escribir eh, o me pueden enviar pues los códigos que están haciendo con el error que les está saliendo y lo podemos mirar juntos. Chicos, nada, alguna duda, alguna cosa que quieran aportar. Bueno, entonces no siendo más, yo voy a parar acá. Ricardo entonces ya termina la grabación, ¿cierto? Sí, Y así es. nada, pues, desearles un feliz domingo. Daniel, muchas gracias por su tiempo, hermano. De verdad que uno ya comienza a ver como te digo, ya a darle forma a esto, porque pasar uno de, como le digo, del cuaderno, ya comenzar a ver el programa y ver cómo funciona, ya es distinto. Pues yo sé que muchos tienen experiencia, otros como yo hasta ahora estamos comenzando y adaptándonos a todo este mundo tan grande. Háganle y recuerden que el parcial, para el parcial tienen que tener mínimo 10 ejercicios de estos resueltos, si no, no le dejan presentar. Y el parcial dentro de poquito. Por eso, pues, es como la motivación de hacerles esta charla, para que agilicemos. Entonces, nada, muchachos. Muchas gracias por la tarde, por el tiempo y feliz tarde. Gracias, gracias.